Quiero compartir con ustedes este capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Palabras de Jesucristo a sus discípulos, uno de estos tantos momentos pues personales de intimidad que Jesús tuvo con sus discípulos, que después ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escriben para que nosotros supiéramos cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Él pensaba, cuál fue la preparación que ellos tuvieron para llevar a cabo esta grande tarea de continuar lo que Jesús comenzó en esta tierra. Si vemos los capítulos anteriores, el contexto, bueno, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, por eso les digo que era tan importantes estos momentos tan íntimos. Jesús está hablando con ellos y el capítulo 15, también muy conocido de Juan, es cuando Jesús les está hablando de que Él es la vid, les está recordando: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí lleva mucho fruto, y este era el propósito, ese era el plan divino de Dios, que sus discípulos pudieran llevar mucho fruto. De hecho, nosotros al paso de los muchos años ya somos el resultado de la obediencia de estos discípulos, somos el fruto, y nosotros, al ser seguidores de Jesús, seguimos dando fruto y esperamos que en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras familias, se vea reflejado este fruto. Pero entonces está Jesús hablando de estas cosas tan importantes, y yo pudiera pensar, me pudiera imaginar que lo que seguiría sería Jesús hablándoles de que tienen que ser expertos en interpretar la palabra de Dios, que tienen que ser muy buenos expositores de su palabra, buenos predicadores. Pero no, Él comienza a hablarles acerca del sufrimiento, comienza a hablarles acerca de la aflicción, y es donde sacamos este versículo 33 del capítulo 16 de Juan, que muchas veces nosotros lo hemos usado para consolar a otros. Tal vez también en ese versículo nos hemos refugiado para sanar nuestro corazón en esta realidad que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y aunque para mí a lo mejor yo hubiera hecho diferente que Jesús, y yo hubiera considerado, como les mencionaba hace un momento, más importante hablar de otras cosas, Jesús sabía que esto era lo que ellos necesitaban escuchar en ese momento. Para mí la pregunta es: ¿por qué Jesús les está hablando de aflicción a sus discípulos? Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué no hablamos más de la aflicción en la iglesia? ¿Por qué no hablamos más de los problemas aquí? Si realmente es una realidad en la vida de todos. Ni siquiera tendría que ponerme a definir lo que es la palabra aflicción o lo que es la palabra sufrimiento, porque todos los que estamos aquí lo hemos experimentado de una forma u otra, de una medida u otra. De hecho, la aflicción, según el internet, es un nombre femenino. No sé por qué, aflicción. Dice, bueno, es abatimiento o tristeza. Y luego sufrimiento, lo que dice ahí entre paréntesis, nombre masculino, ya estamos a mano, ya estamos empatados. Es el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Me llamó la atención que decía moral, porque no sé cómo ustedes sintieron ayer esos 2 goles de Argentina, pero no dolía físicamente, pero dolía moralmente, ¿verdad? Dolió. Y a los que apostaron ahí sí les dolió más todavía, monetariamente, ahí hay que añadir monetariamente. No creo que nadie haya apostado así, pero bueno. La aflicción entonces es el abatimiento o la tristeza. Les digo, no deberíamos ni siquiera de tomar el tiempo de definirlo, porque todo lo hemos experimentado, y hay muchas formas en la que la aflicción se siente, hay muchas formas en la que el sufrimiento llega a nuestras vidas, pero es una realidad desde los niños, antes de que puedan simplemente hablar, antes de que puedan empezar a caminar, ya están sufriendo, porque no pueden dormir, porque no pueden repetir, porque tienen el pañal sucio, por muchas cosas, ¿no? Y de ahí comienza. Es más, les decía en la mañana que
No sé si todavía lo hacen, estoy hablando desde mi ignorancia, pero yo sabía que a los niños les dan una nalgada para que lloren, ¿verdad? Los doctores. No sé si todavía lo hacen así. No es una nalgada para motivarlos, es una nalgada para que lloren. Y yo digo, no funcionaría lo mismo si les hacen cosquillas. Igual agarras aire y es para saber, o es para que respiren, ¿no? Pero bueno, ahí tengo una imagen de un doctor cargando a un niño de sus pies como si fuera un pescado y su nalgada. No creo que sigan haciendo eso. Hay doctores aquí. Bueno, ahorita les preguntamos. La aflicción es parte de nuestras vidas. Levante la mano. ¿Quién no ha sufrido en este lugar? Tenemos jovencitos, tenemos gente mayor. Nadie podríamos estar sin levantar la mano. Todos, la realidad es que todos hemos sufrido. Al pensar en este tema, me viene una pregunta a la cabeza y es ¿por qué sufrimos y cómo podemos evitar el sufrimiento? Es lo que todos de una u otra forma intentamos hacer. Y yo quiero, y aquí puede participar, yo quiero que ustedes me digan cómo podemos evitar el sufrimiento. ¿Qué piensan? Cosas que usted hace, o bueno, un amigo hace para evitar el sufrimiento. Alguien que quiera participar. Orar. Ok, orar. Gracias, Fito, muy bien. A ver, los demás. Somos expertos en eso, la verdad, somos expertos. Y sí es cierto, orar es una de las primeras cosas que hacemos. O deberíamos de hacer. Bueno, ¿cómo? Vacaciones. Eso no está en mi lista, ¿eh? Ya se están poniendo creativos. Yo creo que necesito. ¿Con qué razón estoy sufriendo tanto últimamente? ¿Qué más? Eso lo voy a poner en mi lista. Bueno, ahí está, ¿eh? Vamos a jugar a 100 mexicanos, no, 100 cristianos dijeron, y ahí está. ¿Qué es lo que hacemos para evitar el sufrimiento? Pensamos que el dinero nos puede ayudar. Y decimos, bueno, el dinero no soluciona la vida, pero la hace más fácil. Y en el fondo, aunque no lo queremos decir, a lo mejor lo pensaste, pero te ibas a ver muy poco espiritual diciendo que los problemas se resuelven con dinero, pues pregúntale a la persona que lo detuvo el tránsito. Saca su billete de 200, no sé si eso sea suficiente, pero billete de 200. Cuando nos enfermamos, el dinero nos ayuda a comprar medicinas. De hecho, las vacaciones pues no se pueden sin dinero, ¿verdad? Por eso muy poco sabemos aquí si eso realmente quita el sufrimiento o no. Supongo que sí. Pensamos que el dinero nos puede ayudar. Cuando tenemos dinero en el banco, cuando tenemos un ahorro, nos sentimos seguros y pensamos que eso nos puede quitar el sufrimiento o lo puede evitar. ¿Qué tal la educación? Invertimos muchísimo dinero en nuestros hijos, nuestros padres invirtieron dinero en nosotros para darnos la mejor educación que pudieron. ¿Por qué? Yo me acuerdo de mis papás que decían, es para que en un futuro no batalles. Ellos estaban tratando de evitarme el sufrimiento y pensamos que la educación, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, como lo quieras ver, nos puede evitar el sufrimiento. Si alguien sabe, si un joven es lo suficientemente inteligente o sabio de cómo escoger sus amistades, bueno, eso le puede garantizar que no se va a meter en problemas, por lo tanto, son menos dolores de cabeza, menos sufrimiento. Y pensamos que el conocimiento y la sabiduría nos pueden evitar el sufrimiento. ¿Qué tal los seres queridos? No importa, ¿verdad? Que cuando alguien tiene un accidente decimos, bueno, el carro fue pérdida total, pero gracias a Dios que la persona que iba manejando está bien, y a veces eso es un consuelo para nosotros porque es más importante nuestros seres queridos que las cosas materiales, siempre lo decimos. Y el estar acompañados de ellos, el tener a nuestros seres queridos a nuestro alrededor, a nuestros amigos, o sintiendo esa compañía, pensamos que podemos evitar el sufrimiento. Aunque si somos honestos, casi siempre tenemos problemas y sufrimiento por nuestros seres queridos. ¿Con quién nos peleamos? Con ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos dan los dolores de cabeza? ¿O a quién se los damos? A nuestros seres queridos. Y luego ya podemos ponernos un poquito más religiosos, no sé, espirituales, sí, mejor, suena más bonito esa palabra. Nos vamos a poner más espirituales y decimos
que viviendo una vida en santidad. Si tú obedeces los mandamientos, si tú vives una vida en santidad, no te vas a meter en problemas, por lo tanto no vas a tener sufrimiento. Una vida en oración, es cierto, leyendo la Biblia, pudiera ser, pero déjame, te hablo de una persona que realmente sufrió en este mundo. Dice en Isaías 53:3, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Del Mesías, Jesucristo. Jesucristo, según lo que dice esta profecía, iba a ser la persona que más iba a sufrir en este mundo. ¿Será que Él no obedecía la ley? ¿Será que Él no oraba? ¿Será que Él no meditaba en la palabra? Él mismo es la palabra de Dios. Aún así sufrió. No quiero desanimarte, al contrario, mi propósito en esta plática es todo lo contrario, ¿verdad? De desanimarte, pero sí es importante que seamos realistas acerca del sufrimiento. El sufrimiento es real y el sufrimiento es parte de este mundo. Vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa eso? Desde el momento que Adán y Eva en el huerto del Edén decidieron darle la espalda a Dios y decidir por ellos mismos lo que era lo bueno y lo malo, entró el sufrimiento en el mundo y desde entonces sufrimos. Una de las definiciones de sufrimiento es el temor. Antes no existía el temor. La vergüenza, antes no existía la vergüenza. Esas son consecuencias del pecado y tú y yo ahora sufrimos y tenemos aflicción porque el mundo está caído. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicción. Y fíjense que no les dijo, van a tener aflicción porque son mis discípulos. Era parte de, los van a perseguir, los van a aborrecer, pero no nada más era por eso. Déjame decirte que si tú no te consideras un seguidor de Jesús o tú nada más dices, no, pues a mí me gusta este rollo de la Biblia y escuchar cosas y me siento bien cuando vengo al templo, pero de ahí en más a ti no te interesa lo que Jesús enseñaba para ponerlo en práctica en tu vida, déjame decirte que de todos modos vas a sufrir. Vas a sufrir si lo haces y vas a sufrir si no lo haces. Esa es la realidad. Jesucristo no les dijo, van a sufrir por seguirme. Les dijo, en el mundo van a tener aflicción. Mientras tú estés en este mundo vas a tener aflicción y esa es una realidad. Y es bueno que nosotros aceptemos eso porque eso nos hace ver las cosas de una manera diferente. Ahora, quiero que veas el dolor y el sufrimiento de una perspectiva diferente. Y eso es lo que sí nos va a animar. A lo mejor lo que te acabo de decir no te va a animar para nada. No te estoy diciendo nada que no sepas. A lo mejor tú piensas que el dinero, que las amistades, que el ser una persona buena o religiosa te va a evitar el sufrimiento, pero la realidad es que no. Pero esa es la mala noticia, pero vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo que Dios dice. Y quiero animarte a ver el sufrimiento desde estas perspectivas. La primera es que quiero animarte a que veas el sufrimiento desde la perspectiva del bien y del mal. De hecho, gran parte del porcentaje de la razón por la que sufrimos es porque no entendemos que nosotros desde que Adán y Eva pecaron perdimos la noción de lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, ahí en Isaías 20:21, si me acompañan a leerlo, ese no lo puse ahí para que usen sus Biblias, que no sientan que nomás las cargaron en vano. Isaías 5:20 y 21 dice de la siguiente manera: cuando llegue el día, ese no es, Isaías, lo perdí. Tiempo, Ya lo encontré. Isaías 20 y 21 está en otra página. Hay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz.
Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Una de las razones principales por las cuales el sufrimiento se agudiza en nuestras vidas es porque nosotros creemos que nosotros sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Vamos por la vida tomando decisiones y decimos, esto es bueno para mí, trabajar en este lugar es bueno para mí, juntarme con estas gentes, meterme en este negocio, meterme esta sustancia al cuerpo, lo que tú quieras. Estamos hablando de que vamos tomando decisiones todos los días y muchas de esas decisiones son las que nos traen dolor, pero a veces ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y es como el meme ese del bebé que dice, ay, ¿por qué me duele esto? Y luego la siguiente foto es la carita del bebé diciendo, ah, sí, ya me acordé, ¿verdad? Ya me acordé porque me acordé lo que andaba haciendo y tengo lo que merezco. Pero a veces choca con nosotros un poquito la idea de entender que Dios está en control de todas las cosas y aún así Dios permite el dolor en nuestras vidas. Por eso se desprenden versículos como este, palabras de Job, cuando dice, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no también ¿qué? Lo malo, porque Job había llegado a un nivel de su conocimiento, de su entendimiento, de su relación con Dios, donde él decía, no, sería un hipócrita si solamente recibiera de Dios las cosas que yo considero una bendición, pero no las que yo considero que no lo son. Y muchas veces cuando nosotros estamos atravesando por un momento difícil, cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, nos cuesta creer que no es porque nosotros hicimos algo malo, sino porque simplemente Dios quiso que así pasara. Acuérdense, todas las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros, afectan también a otros. Y nosotros sufrimos por las decisiones que otros, y eso lo puedes ir siguiendo hasta Adán y Eva, que fueron los primeros que trajeron el pecado a este mundo, y eso nos ha alcanzado a nosotros. Pero entonces, cuando entendemos que nosotros no tenemos la sabiduría para decidir lo que es bueno y lo que es malo en nuestras vidas, y cuando entendemos que Dios sí la tiene y que Él a veces permite, y Él piensa que está bien que vengan esas cosas que nosotros llamamos malas a nuestras vidas, cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez vamos a ver, o cuando lleguemos a ese nivel de madurez vamos a ver los problemas de una manera diferente. Déjame te doy un ejemplo bien sencillo de cómo Dios a veces obra en nuestras vidas y nosotros no lo entendemos. Quiero ponerte el ejemplo de, a lo mejor lo has escuchado antes, de cuando Zoe estaba chiquito, mi hijo, pues ya saben, ¿no? Son un montón de vacunas las que hay que ponerle, y no sé cuáles eran, pero eran 3 en una sola visita con el doctor. Se las pusieron en las piernas, era una inyección en una y dos en otra, ¿verdad? A mí me tocó cargarlo, yo dije, yo soy el valiente, yo soy el fuerte, y llego ahí con mi hijo, le descubrimos sus piernas, me dijo el doctor, agárrelo de esta manera, sus piernas, agárrelo contra su cuerpo, y él estaba tranquilo, estaba en los brazos de su papá, y de repente siente que lo inyectan, ¿verdad? Y la reacción, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Y claro que empezó a llorar, le dolió. Pero después, dice el doctor, ahora sigue la otra. Para este momento, y ustedes van a decir que soy bien dramático y que estoy diciendo esto nada más para impresionarlos, pero así fue. Lo vuelven a inyectar, y no sé si era yo sintiéndome culpable, pero me volteé a ver, así como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, 1, ¿por qué me está doliendo? Y 2, ¿por qué me detienes? Su papá, el que se supone que está ahí para cuidarlo, para protegerlo, lo está sujetando para que le den ese dolor. Y luego otra vez volvemos a la primer pierna, y otra vez. A veces cuando estamos en las manos de Dios, Dios es el que nos está deteniendo para que llegue el dolor a nuestras vidas. Ahorita, y aquí se lo va a decir, esto es fresco. Zoe me está diciendo, nunca te va a perdonar por eso. Estaba bromeando, creo. Me dice, nunca te va a perdonar por eso. Le digo, ¿te acuerdas? No, ni me acuerdo, pero ya lo confesaste. Y yo pensé que ya a sus 13 años, les estoy hablando, ha pasado 13 años de eso. A mí nunca se me va a olvidar. Pero no lo iba a entender en aquel tiempo.
Y a lo mejor ahorita no lo entiende, yo sé que está jugando, ¿verdad? Las vacunas era para su bien. El dolor que él está experimentando era un dolor que se iba a pasar en unos minutos, horas, si ustedes quieren. Pero lo que estaba evitando, eso que le estaban poniendo en su cuerpo, lo que iba a evitar era una enfermedad más adelante, que iba a durar días, que iba a durar meses, que podía acabar con su vida. Cuando el papá le está dando una medicina a su hijo, él está pensando, esto es bueno para ti. Cuando el hijo se la está tomando o se la están inyectando, él está pensando, esto es incómodo para mí, sabe feo, me duele tragarme una pastillota, me duele que me piquen las piernas. Eso es lo único que el niño entiende. Y yo no me iba a poner a explicarle a un recién nacido lo que estaba pasando, porque no lo iba a entender. Me gusta, Jesús les está diciendo lo mismo a sus discípulos. Vamos a Juan 16, del 1 al 13, voy a leer los versículos. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezo. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento se acuerden de que ya se los había dicho. No les dije, esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo ya me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy yo se los enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está preparando a sus discípulos y les está diciendo, lo que viene va a doler, ya no voy a estar con ustedes. Después de 3 años de convivir juntos, de ver a su maestro hacer milagros, de aprender de Él así cara a cara, Jesús les está diciendo, tengo que irme. Y Jesús sabía lo que esto significaba. Iban a ver a su maestro crucificado, lo iban a ver aparentemente vencido, derrotado, clavado en una cruz, cuando ellos estaban esperando que Él fuera el rey que los sacara de la esclavitud, de la opresión de los romanos. Y Jesús les está diciendo, me voy a ir, pero les conviene que me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo, y ya no nada más es que yo voy a estar entre ustedes, sino que ahora voy a estar en ustedes. Mi Santo Espíritu, ese que me mueve, ese que me guía, ese que me dirige, que me lleva a hacer las grandes obras que Dios quiere que haga, es ahora el que va a estar en ustedes. Ese poder que está en mí, ese mismo poder que lo iba a levantar de entre los muertos, ahora va a estar en ti. Les conviene que me vaya, pero ellos no lo podían entender. ¿Cómo sabemos esto? Lo dice más adelante en el versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Así estamos muchas veces nosotros, hermanos, sufriendo la aflicción, preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde está? Y Dios está ahí, sujetándonos, pero no nada más deteniéndonos, sino abrazándonos. Y Él está diciendo, esto es bueno para ti. No sabes, ahorita no lo entiendes. Alguien dijo, es que no debes de preguntar por qué, debes de preguntar para qué. Créeme que ha habido ocasiones en mi vida donde yo he preguntado para qué, y de todos modos sigo esperando la respuesta. ¿Por qué? Porque no estoy listo para eso, no lo puedo sobrellevar. Ahora lo entiendo. Entonces, cuando ya no puedo recargarme en la razón, cuando ya no puedo recargarme en una explicación, tengo que refugiarme en la fe y confiar que aquel que me sostiene, aquel que me detiene, quiere lo mejor para mí, tiene lo mejor para mí, sabe lo que es lo mejor para mí, aún mejor que yo. Y eso es exactamente lo que quiero decirte hoy. Dios sabe qué es lo mejor para ti, aún mejor que tú. Él tiene un mejor plan para tu vida. Lo que a veces tenemos que hacer es nada más dar un paso para atrás y ver lo que estamos viviendo desde la perspectiva de la eternidad. Quiero animarte a ver el sufrimiento desde esta perspectiva, la eternidad. Esto te va a ayudar también a poder
entender un poco más el sufrimiento, pero también a sobrellevarlo. Déjame ponerte un ejemplo. A ver, vamos a ver aquí cómo andamos de clases de historia. ¿En qué año nació Pancho Villa? Qué vergüenza, hermanos, no se crean, yo lo busqué en Google, no se preocupen. ¿En qué año nació? 1878. Ese año nació Pancho Villa. Ahí les va una un poquito más fácil. ¿En qué año se murió? ¿En qué año? Ahí está, ya se ganó un café ahí en el Etnos. 1923, muy bien. Para los que son buenos en matemáticas, ¿cuántos años tenía Pancho Villa entonces cuando se murió? Menos. 45 años. Bueno, es que depende de los meses, ¿verdad? Pero 45 años tenía. Estaba bien chavo. Yo siempre lo veía así como que muy grande y ahora digo, no hombre, estaba bien chavito, pobrecito. Pancho Villa, 45 años tenía cuando falleció. Si nos ponemos a pensar en eso, entonces quiere decir que el siguiente año, en julio, el 20 de julio, Pancho Villa va a cumplir 100 años, muerto. Y la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de Pancho Villa, verdad? Quiero que pienses en esto, quédate con eso en mente. Eso que está ahí es una línea del tiempo. Tienes que echarle imaginación, ¿ok? Tiene que salir tu lado creativo aquí. Bueno, eso es lo que pude hacer con los emojis que venían aquí. Entonces, eso es una línea del tiempo. Vamos a hablar la línea del tiempo. Tenemos que entender que existe una eternidad pasada, que es antes de la creación del mundo. Dios ya existía. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nadie sabe. Hubo otros mundos, otras vidas, no sabemos. Nosotros solamente, a Dios le plació nada más explicarnos cómo comenzó esto que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces por eso puse ahí el mundo, o la mitad de él. Eso es, había una eternidad pasada y nuestra historia comienza con la creación del mundo. Luego, más o menos, eventos importantes de la historia, viene el diluvio, ese es el arca de Noé, más o menos. No hay un arca de Noé en los emojis, unas ventanas menos nada más. Y luego, digan lo que digan y piensen lo que piensen, el arco iris para nosotros es un símbolo de esperanza. Es la promesa de Dios que Él no iba a volver a destruir la tierra con agua. Eventos importantes. Después la Biblia nos habla del tiempo de los patriarcas que comienza con Abraham. Si usted busca en los emojis algo de Abraham, pues no, un cuchillo es lo mejor que pude encontrar, ¿no? Los que conocen la historia saben por qué. Después de eso viene el Éxodo, eso es el desierto, por ahí pasó el pueblo de Israel, y luego viene el tiempo de los reyes, y luego después viene el nacimiento de Cristo. No había una cruz, no había una tumba con la piedra movida, eso hubiera estado excelente, pero un bebé, ese es Cristo, ¿verdad? Cristo, ahí está. El siguiente es el número 22, ¿por qué? Es el año que estamos viviendo, y el último representa lo que sigue una eternidad futura, Jesucristo reinando por toda la eternidad. Ok, antes del 22 hay un punto ahí, ese es Pancho Villa. Usted no lo alcanza a ver bien, pero ese es Pancho Villa. Ahí está. Pancho Villa tiene más tiempo, tiene el doble de tiempo muerto de lo que duró vivo. Y si tú te pones a ver para atrás, desde la creación del mundo hasta cuando Pancho Villa nació, pues son muchísimos años, miles de años antes de que Pancho Villa naciera. Y Pancho Villa vino, hizo una revolución, literalmente, y luego lo mataron. Un tiempo nada más, un ratito estamos aquí. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que ver el sufrimiento desde esta perspectiva. No va a ser para siempre. Eso que ahora te duele, eso que ahora estás viviendo, no va a durar para siempre. Pero las promesas de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios, esas cosas son eternas. Las cosas que Dios tiene para nosotros, lo más importante, lo más valioso, aquello que el dinero no puede comprar, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la seguridad de la salvación, eso es para siempre.
eso es para siempre. Algunos de ustedes saben que nuestro hermano Cuco, le decíamos Cuco, papá de Meni, Alfredo, Ricardo, falleció esta semana. Y nos duele, es un hermano que vamos a extrañar. Él era diácono en esta iglesia por muchos años. Yo tuve la bendición, el privilegio de servir a su lado, de escucharlo cuando estábamos tomando decisiones importantes para esta iglesia y además de lo que él aportaba en esas reuniones, su ejemplo, su vida, era una persona muy sencilla, una persona muy humilde, pero es un hombre que dejó un legado. Y aquí están sus hijos, pastores, cada uno de ellos sirve a Dios. Eso sería suficiente, ¿no?, para decir la clase de hombre que fue. Seguramente él sufrió. Una de las cosas que a mí me tocó ver fue cuando él perdió su esposa, sufrió. Yo casi puedo decir que algo se apagó en él. Pero a partir de esta semana, él está en la presencia de su Salvador. Y aquello que alguna vez le dolió, aquello que alguna vez le preocupó, ya no lo puede alcanzar, ya no lo puede tocar. En el lugar donde él está, nada de esas cosas existen ya. Y lo que él sufrió en este mundo ya nada más es un recuerdo. A lo mejor en lugar de hablar de Pancho Villa debía haber hablado de Cuco, ¿verdad? Va a cambiar eso, va a poner Cuco. Gracias a Dios por la vida de mi hermano y gracias a Dios porque aunque no está con nosotros, él está en la presencia de su Salvador y ahora esto es real para ellos, para él. Quiero que pienses en ti. Vamos a suponer, quiero que eches a volar tu imaginación porque esto es nada más que eches a volar tu imaginación. Vamos a suponer que tu salvación, el estar una eternidad en la presencia de Dios, donde el dolor no te puede tocar, no te puede alcanzar, costara, vamos a suponer que la salvación costara que en esta vida sufrieras desde el momento que naces hasta el momento que te mueres. Todos los días, todas las horas, las cosas que más te preocupan, que te roben, que te defrauden, que hagan chismes de ti, que te traicionen, que no sé, que pierda México y no pase de cuartos de final cada mundial. A eso sí lo vivimos cada año, cada 4 años. Imagínate lo peor y que Dios dijera, bueno, si quieres estar en el cielo conmigo, ese es el trato. Tú vienes a este mundo a sufrir toda tu vida, todos los años de tu vida, pero cuando te mueras vas a estar conmigo y ahí nunca vas a sufrir, nunca vas a llorar, nunca nadie te va a defraudar, nunca nadie te va a abandonar. Ese puntito que está después del 22 eres tú. Ahí está. 80 años, suponiendo que vivamos 80, 90, 100 años. Ponlo en una balanza. ¿Valdría la pena sufrir 80 años por disfrutar una eternidad? Yo no soy empresario ni mucho menos, pero sé que es muy buen negocio. Pero aún así no es cierto que Dios no te dice eso. Dios está diciendo que Él nos va a acompañar. Sí, cierto, vas a tener aflicción, sí, cierto, va a haber cosas que te van a doler, pero eso no va a ser el todo de tu vida y eso nada más es un momentito, es un instante. El Salmo 103, si me acompañas a leerlo. Salmo 103, versículos 13 al 17, dicen de la siguiente manera: el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre con sus hijos, pues Él sabe que de lo que estamos hechos. Él sabe bien que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso, Él les hace justicia
a quienes lo honran. Él es eternamente, fíjense cómo hace este contraste. Nosotros estamos en este mundo de paso, pero Él es eternamente misericordioso, eso es para siempre. Pensando y volviendo a cómo Jesús está preparando a sus discípulos, Él les comentó algo similar a esto. Vámonos ahora a Juan. (16, 20 al 22). Dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegra. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Y yo no soy mujer, nunca he experimentado esto. De hecho dicen que si un hombre tuviera estos dolores de parto se moriría. Yo les creo, no quiero experimentar nada de eso. Pero lo que sí sé, y eso lo aprendí de Marisol, es que qué tanto gozo tienen las mujeres que después de ese dolor tan grande tiene a su hijo y luego tienen otro. Esa es la muestra de que sí vale la pena, ¿no? Como dicen por ahí. Y eso es exactamente esto. Jesucristo está ilustrando eso. Uno de los dolores más grandes es el dar a luz, evidentemente, pero dice, es todo ese dolor, todo ese batallar, todo ese sufrir, en el momento que ponen al bebé en sus brazos, desaparece. Y eso es exactamente como Jesucristo les está ilustrando a sus discípulos. Así es la eternidad. Vas a sufrir, va a doler, pero no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Y si nosotros aprendemos y entendemos que sí va a haber aflicción, pero no va a ser para siempre, va a ser más fácil, va a ser más llevadero, porque vamos a tener esperanza. Un día esto va a pasar, pero las promesas que Dios vienen permanecen para siempre. Y eso nos lleva, por último, a entender que podemos ver el sufrimiento desde la perspectiva del propósito. No sufrimos nada más porque sí. Hay gente que pinta a Dios como un Dios que nos creó para ver cómo nos destruíamos, para ver cómo batallábamos, para ver cómo nos destrozábamos, cómo sufríamos. Déjame decirte que ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Ese nunca fue el plan de Dios. Al contrario, la Biblia dice que sus pensamientos son de paz para nosotros, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Si a nosotros nos complace ver una persona, ¿han visto esos videos de cuando los soldados vienen de la guerra y luego se le aparecen de repente a sus seres queridos, están ahí en la escuela y todo eso? Hermanos, o sea, yo soy bien hombre, pero veo eso y quiero llorar. O sea, cuando veo cuando los abrazan, o sea, casi puedes sentir, ¿no?, la emoción. Imagínense de ver a alguien que por meses no lo han visto, no saben, no tienen la certeza de que va a volver y de repente ahí aparece. A lo mejor a ti alguna vez te han dado una sorpresa así, es bonito. Cuando ves un bebé dar sus primeros pasos, cuando ves a la persona de la que te enamoraste por primera vez, o sea, nosotros disfrutamos eso. Imagínate cuánto más Dios, cuando nos ve amándonos entre nosotros, cuando nos ve disfrutando de la creación que Él hizo para nosotros, cuando nos ve perdonándonos entre nosotros, cuando nos ve arrepintiéndonos delante de Él. Dios tiene planes de paz para nosotros. Y cuando entendemos que el sufrimiento, cuando vemos al sufrimiento desde la perspectiva del propósito, entonces lo vamos a ver también diferente. Romanos 8:28, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice? A los que aman a Dios, todas, esto es un absoluto, todas las cosas ayudan a bien. Alguien dijo una vez, yo creería en Dios si viera milagros. No es cierto. Vieron a Jesús hacer milagros casi todos los días de su vida y aún así lo crucificaron. No es cierto que si vemos milagros vamos a creer, pero ¿quieres que te cuente de los milagros que Dios hace en estos tiempos en nuestra vida? Sí es cierto, Dios ya no multiplica el pan físicamente, Dios ya no camina por el agua, pero ¿sabes qué hace Dios? ¿Cuál es el milagro más grande? Que Dios obra casi todos los días en nuestra vida, que Él nos ve
caminando lejos de Él. Él nos ve alejándonos de su voluntad. Él nos ve sufriendo por las malas decisiones que tomamos nosotros y las malas decisiones que toman otros. Y Él todavía sigue teniendo el poder de transformar el capítulo más oscuro de tu vida en una bendición. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nos alejamos de Dios, sabemos que lo que estamos haciendo está mal, vienen las consecuencias a nuestra vida, nos arrodillamos delante de Él y siempre, siempre Dios va a estar con los brazos abiertos diciendo: ven, te estaba esperando, y te va a sacar de la suciedad, te va a sacar de entre las espinas donde te metiste, y con paciencia y con amor va a sanar cada una de tus heridas. No importa si te las hiciste desobedeciéndolo, no importa si Él ya te había dicho: no hagas eso, hijo, no lo hagas porque te va a doler. Él nunca nos va a reprochar, Él nunca nos va a echar en cara que nos portamos mal. Él está ahí para perdonar, Él está ahí para amar, Él está ahí para curar, Él está ahí para darnos otra oportunidad, no quiero decir ni segunda, otra oportunidad, y decir: adelante, sigo creyendo en ti, te sigo amando como desde el primer día. Ese es Dios. Dios tiene un propósito cuando nos hace o cuando nos deja pasar por el sufrimiento, sin importar cuál fue la causa. Tú te lo ganaste a pulso o son las consecuencias de alguien más. Dios tiene la capacidad, siempre ha tenido la capacidad y siempre va a tener la capacidad de usarlo para tu bien, de una u otra forma, para bendición para tu vida, para bendición para los que te rodean. Ese es Dios, ese es el Dios en el que confiamos, ese es el Dios en el que creemos. Si tienes oportunidad, lee los versículos que están después de ese. Comenzamos con este versículo y con esto estoy terminando. Todas las cosas ayudan, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Antes de estas palabras, Jesús comienza diciendo ahí en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿Y qué lejos está una palabra de la otra, ¿no? Paz y aflicción en la misma oración. Jesús les está diciendo, acuérdense cuál es el contexto de esto. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Jesús está preparando, equipando a sus discípulos para atravesar por las aflicciones de este mundo. Él está diciendo, estas cosas que les estoy diciendo se las digo para que en mí tengan paz. Pero está diciendo en mí. No vas a poder encontrar paz en ninguna otra cosa, ni en una sustancia, ni en una cantidad de dinero, ni en una persona, ni en una iglesia, en ningún lado, solamente en Cristo, solamente en Él puedes encontrar este tipo de paz. ¿Qué paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tiene un poder y un peso eterno. Y Él está diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Sí, es cierto, no se los voy a negar, no se los voy a esconder. En este mundo, mientras estén en este mundo, van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Cristo venció al mundo? Cuando Él resucitó, nuestro mayor problema, nuestra mayor aflicción es la muerte, es lo que más tememos, es lo que más duele. Si has perdido un ser querido, sabes de lo que estoy hablando, eso es lo que más duele. Y a lo que más le tememos es a la muerte. Ahorita dijo Richie, ¿cuál sería la solución de nuestros problemas? Morirnos. Pues sí, en cierto punto, porque ya se acabó. Para los que creen en Cristo, la eternidad; para los que no creyeron, el lago de fuego. Entonces ahí podemos seguir hablando de eso, Richie, pero bueno, no para todos es el fin de los problemas, ¿no? La muerte. Pero cuando Jesucristo resucitó, Él expuso a la muerte. De hecho, hay un versículo que dice, muerte, yo soy tu muerte. Dios le está diciendo, yo soy tu fin. Él vino y puso en su lugar a la muerte. Lo que más tememos, lo más doloroso que podemos experimentar en este mundo, Él lo venció. Él derrotó la muerte porque Él resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos, que Él un día nos va a llevar a su presencia y vamos a estar más vivos que nunca.
A eso se refiere cuando dicen, yo he vencido al mundo. Sí es cierto, hay dolor, pero yo puedo usar el dolor para tu ventaja. Sí es cierto, hay dolor, pero el dolor no va a ser para siempre. Sí es cierto, hay dolor, pero aún ese dolor yo lo puedo usar para tu bien. Jesucristo fue el varón experimentado en dolor. No hay nadie en este mundo que haya sufrido como Él. No estoy hablando de los latigazos, no estoy hablando de los golpes en la cara, no estoy hablando de que lo abandonaran sus amigos. Estoy hablando de este momento cuando Él está pidiendo al Padre y le está diciendo, Señor, Padre, los amo, los quiero salvar, quiero que estén con nosotros la eternidad, pero no hay otra forma de salvarlos. Y Él no se estaba refiriendo a ser crucificado, Él se estaba refiriendo a esa separación que iba a haber entre ellos. Desde la eternidad pasada, ellos siempre han sido uno, siempre han estado unidos, y hoy, ahora, en este día, por primera vez, se iba a romper esa relación. El Padre iba a apartar la vista de su Hijo, como si lo negara, como si no existiera, porque Él iba a estar cargando con tus pecados y mis pecados, con lo más vil, con lo más vergonzoso, con lo más cruel de este mundo. Y eso era lo que Cristo no quería. Pero la voluntad de Dios es que esa tenía que ser la forma. Y Dios le dio la paz de saber que eso era lo que tenía que hacer, ese era el precio que iba a costar tu salvación y la mía. Dios tal vez no te va a quitar el dolor que estás sintiendo ahorita. Tal vez no te va a quitar la aflicción que estás viviendo ahorita, pero te va a dar la paz y la fuerza para atravesar por el medio de ese problema, de esa aflicción. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron librados del horno de fuego, pero sí fueron librados del fuego. Daniel no fue librado del foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones para que no pudieran hacerle nada. Dios te está haciendo atravesar por aflicción, pero no estás solo. Dios tiene un propósito, y Dios te va a dar la paz en medio de esa situación. Dios te va a dar la fuerza en medio de esa situación que necesitas para seguir adelante. Señor, gracias, Padre. Gracias porque es cierto, Señor, que nuestro entendimiento es bien corto para entender estas cosas tan profundas, Señor. Gracias porque tú eres el ejemplo más grande de una persona que vino a este mundo, Señor, y sufrió. Pero gracias porque por tu sufrimiento, Señor, por tus heridas nosotros fuimos sanados. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que Dios tenía todo bajo control, y sí, Él permitió que pasaras por esas cosas, pero para que nosotros pudiéramos tener vida. Y ahora, Padre, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor. Y yo sé que cada uno de mis hermanos aquí ha pasado por aflicción, ha pasado por sufrimiento, o ahorita está enfrentando, Señor. Primero, Padre, te pido que consueles sus corazones, pero también, Padre, te pido que este día sus corazones puedan ser afirmados en ti, Señor. Que puedan tener la paz que necesitan, el consuelo que necesitan para seguir adelante, Señor, y que puedan ser luces, Dios, de que tú estás con nosotros. De que aunque pasemos por pruebas, Señor, aunque pasemos por el horno de fuego, aunque pasemos por el foso de los leones, tú estás con nosotros, Señor, y tú tienes el poder para librarnos. Y si no lo haces, Señor, de todos modos vamos a seguir creyendo en ti, de todos modos vamos a seguir confiando en ti, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.